Yeah. Team at 17. Hola trader, espero que estés bien. En el vídeo de hoy vamos a estudiar dos gráficos, AUD-USD y el EuroCAD. Vamos a estudiar los dos gráficos con más detalles. AUD-USD yo he operado este par, tomé la entrada hace días, y luego el EuroCAD compartí el análisis con mis alumnos hace unos días y el precio ha dado entrada. Entonces vamos a ver que por qué yo opere estos pares, porque yo he compartido el análisis del EuroCAD y dónde fueron las entradas, cosas sencillas que vamos a estudiar en este vídeo, pero de gran importancia en los gráficos, ¿de acuerdo? Aquí tengo el gráfico AUD-USD, temporalidad H4. Entonces yo aquí encuentre una entrada a favor de la tendencia. Aquí, si tú vayas a temporalidad mayores, por ejemplo temporalidad diaria, verás que el precio tiene una tendencia bajista, vale, una tendencia bajista bastante potente, puedes ver, y el patrón es el mismo, lo que tiene siempre el precio cuando forma una tendencia potente, un impulso potente. Ven, aquí fue cuando el precio se empezó a cambiar su tendencia de alcista a bajista, y cada vez el precio estaba haciendo nuevos máximos bajos, mínimos bajos, máximos bajos, bien, y cada vez aquí ha intentado romper, pero fue la ruptura falsa. Este nivel con este, si te fijas, aquí fue la ruptura falsa y otra vez el impulso bajista. Entonces yo algo lo tenía claro, que tengo que buscar una entrada a favor de la tendencia, y la tendencia era bajista, de acuerdo. Luego yo la estructura, el patrón que yo encuentre era de H4, vale, no de temporalidad diaria. Pero cuando tú ves algún patrón en cualquier temporalidad, por ejemplo, tú abres el gráfico, abres tradingview.com y abres cualquier par AUD-USD y te puede abrir cualquier temporalidad. Y si tú ves una estructura, un patrón en cualquier temporalidad, es importante que tú hagas un estudio de las temporalidades mayores también. Bien, por ejemplo, aquí sí he encontrado una estructura, ahora que te lo voy a explicar. Tú ves una estructura y piensas que yo voy a buscar una entrada a la dirección venta. Hay veces si tú estás en una temporalidad pequeña, tú quieres buscar una entrada a dirección bajista, pero en general en temporalidades mayores es posible que la tendencia sería alcista. Entonces la entrada puede darte pips, puedes ganar, pero el movimiento no puede ser tan potente, lo que es lo que yo te voy a explicar en este vídeo. Entonces es muy importante cuando tú encuentras alguna estructura, algún patrón, que luego hagas un estudio completo del gráfico de diferentes temporalidades. Puedes estudiar temporalidad semanal, temporalidad diaria, de acuerdo, y luego si tú ves que todo va a favor de la tendencia, entonces hay muchísimas posibilidades que el mercado puede pagar más de lo que tú imaginas. Por ejemplo, si tú estás buscando 100 pips o 50 pips, y si tú buscas una entrada que se vayan todos los indicadores a favor de la tendencia, entonces el mercado te puede pagar doble o triple. Hay posibilidades, y yo he estudiado muchos casos de ese tipo de gráficos, de ese tipo de entradas, donde yo iba a buscar una entrada de day trading, buscaba 50, 60, 80 pips, pero el mercado mismo me dio cientos de pips. Entonces para eso tienes que estudiar un gráfico de todas las temporalidades, un estudio completo, y portar como un pro trader, no que yo voy a buscar una entrada aquí, gano pocos pips y ya salgo del mercado. Eso sí, en principio lo puedes hacer buscando un ratio de riesgo y beneficio, tener constancia, pero cuando tú ya tienes un tiempo en los mercados financieros, ya llevas años, entonces debes actuar como un pro trader y hacer las cosas lo que la mayoría no lo hace bien. Entonces yo lo tenía muy claro en mi mente, que tengo que buscar una entrada a la dirección bajista. Entonces aquí, si tú puedes ver, aquí tenemos una corrección potente, una corrección amplia en la temporalidad H4. Esta es la corrección favorita, donde cada vez el precio esté haciendo nuevos máximos altos, mínimos altos y máximos altos, y ya sabemos que simplemente es una corrección porque la tendencia es bajista. Entonces cualquier movimiento hacia la dirección alcista es simplemente una corrección, porque luego viene el impulso bajista otra vez. Entonces aquí fui
la ruptura del impulso de H4 de la corrección de H4, luego el precio empezó a bajar. Aquí fue una corrección pequeña, ¿vale? Aquí fue una entrada. Si tú vayas a temporalidad H1, aquí verás una entrada sencilla, pero yo cuando llegué el par y el precio ya había formado había dado entrada aquí, había bajado más y ya estaba haciendo otra corrección. Entonces yo cuando llegué el precio estaba aquí más o menos bien. Entonces yo hice un estudio completo, lo que acabo de decirte en 4 o 5 minutos lo hice, que si voy bien, puedo entrar, puedo buscar una entrada y el mercado me puede dar algo más de pips, lo que yo espero. Entonces el precio estaba haciendo la corrección en H4 también, entonces yo marqué la corrección fue en H1, pero yo todo te voy a explicar hoy en H4, que también se pueden operar temporalidades mayores también. En mayoría de mis vídeos, yo diría que en todos los vídeos yo te he enseñado las entradas en H1, M30 o M15. Luego tengo muchas preguntas que por qué no se puede operar las temporalidades mayores. Pues sí que se puede operar con la misma operativa, con las mismas reglas. Puedes operar cualquier temporalidad. Yo te he enseñado entradas en temporalidad diaria con la ruptura falsa, de acuerdo. Hoy te voy a enseñar una entrada que yo tomé en este par con la temporalidad H4, pero en H1 es lo mismo. Puedes ir a estudiar y verás que es lo mismo lo que te voy a explicar. Bien, entonces aquí yo identifiqué una ruptura falsa. Mira que puedes ver el precio formó una zona, empezó a bajar, formó este movimiento pequeño, fui a testear esta zona que había formado y formó una ruptura falsa. Y fíjate que el precio volvió con mucha fuerza. Fíjate el tamaño de las velas. Entonces el precio ha tomado aquí liquidación y luego ha vuelto a bajar otra vez. Entonces yo marqué la corrección, y cuando el precio, esta vela se cerró abajo de esta corrección en la temporalidad H4, yo entré en el mercado. Mientras era más o menos 0,69 por ahí, más o menos. Bien, entonces aquí tenía doble de confirmación, de acuerdo. Primero de ruptura falsa y luego la ruptura de la corrección de H4. Bien, entonces esto ya es doble de confirmación, pero yo ya tenía más confirmaciones. La ruptura de la corrección de H4, luego tendencia bajista en todas las temporalidades mayores, y el precio estaba haciendo nuevos máximos bajos, mínimos bajos, una clara señal que el precio sigue formando la tendencia bajista. Y otra cosa que tenía en mente, llevo meses, no una semana, no 2 semanas, llevo meses explicando y estudiando el índice del dólar americano, y cada vez que grabo un vídeo estudio el gráfico del índice del dólar americano, te digo claramente que la tendencia es muy potente. El dólar americano sigue rompiendo todas las barreras, todos los niveles importantes. Cada vez que hay un momento bajista es simplemente una corrección, porque la tendencia general es alcista. Entonces podemos esperar más movimientos a favor del dólar americano, de acuerdo. Entonces, teniendo en cuenta todo lo que acabo de explicarte, es un estudio completo según mi experiencia, según mi punto de vista. Este es el estudio completo de cualquier gráfico. Entonces yo, teniendo en cuenta, yo entré en el mercado, todas estas confirmaciones yo tenía en mi mente. El precio produjo un momento bajista fuerte, luego hizo otra corrección más, dio la entrada, y hasta el día de hoy el precio sigue bajando. Yo antes de ayer el precio tocó mis stop loss, que yo ya había movido 250 pips, más de 250 pips a mi favor. Yo puse un stop loss muy justo, muy corto, porque era la noticia del dólar americano, decisión de tipos de interés. Ya sabes que es la noticia de súper alto impacto. El precio podría haber hecho cualquier cosa, y es la razón que puse un stop loss muy justo, un corto de 30 o 40 pips. Si el precio vaya a mi favor, ganaré más pips, pero si él vuelve, yo por lo menos voy a ganar 250 o algo más de pips en una entrada. Yo había tomado 2 entradas en este par, de acuerdo. Pues este es el estudio completo de este gráfico, vale, en temporalidad diaria y luego en H4 y nada más, vale. Pero si tú aquí cambias temporalidad de H4 a H1, verás que es una excelente corrección, que también el precio formó en la temporalidad H1 y dio una excelente entrada. Así que puedes operar cualquier temporalidad, bien, puedes operar cualquier par, puedes operar
a cualquier dirección, sea alcista o sea bajista, eso no importa. Lo único que importa que qué reglas tienes para poder entrar en el mercado, qué nivel de paciencia que tienes para poder operar en los mercados financieros y ganar. Se opera todo el mundo, pero se gana muy poca gente. Entonces, para ser un ganador necesitas portar como un pro trader, ¿de acuerdo? Y necesitas actuar como lo actúan los traders rentables. Bien, así que así fue AutoUSD, una entrada exitosa, una entrada simple, sin indicadores, simplemente marcando una línea de tendencia, ruptura falsa y otra mini tendencia. Lo podemos llamar una corrección, ¿de acuerdo? Fíjate, uno cuando ya tiene suficiente conocimiento, cuando tiene suficiente experiencia y tiene confianza con los gráficos, marcando las líneas, se gana bien la vida. Fíjate, esta es la era de hoy, es el tiempo de hoy donde estamos subiendo con la tecnología y con el conocimiento y experiencia. ¿Qué es lo que puedes hacer el día de hoy? Solo marcando líneas puedes ganar muy bien la vida, pero para eso tienes que prepararte bien para poder sobrevivir en estos mercados, porque estos mercados son muy duros, no son para cualquiera, ¿vale? Entonces tiene que ser muy fuerte, muy disciplinado y muy paciente. Bien, pues ahora vamos a estudiar el EUROCAD temporalidad H4. Este era análisis que yo compartí más o menos con mis alumnos. Bien, el precio se encontraba por aquí, ¿de acuerdo? Entonces yo buscaba, yo esperaba un movimiento alcista desde este nivel. Voy a borrar eso, luego lo marcamos. Bien, entonces el precio se encontraba por aquí más o menos en esta zona. Esta zona que tú ves es una zona de demanda cuando el precio estaba aquí, ¿vale? Cuando el precio estaba aquí era una zona de oferta, zona de oferta, zona de oferta. Cuando el precio se encuentra abajo de la zona es una zona de oferta. Cuando el precio se rompe, entonces la zona de oferta se convierte en una zona de demanda. Entonces aquí era una estructura que yo encuentré. Aquí puedes ver la ruptura de impulso alcista y encima el precio estaba haciendo nuevos máximos altos, mínimos altos, máximos altos y mínimos altos, ¿de acuerdo? Entonces aquí yo esperaba un movimiento alcista. En este par el precio también tiene una tendencia bajista bastante potente, pero todos los indicadores que el precio estaba formando una entrada de day trading, se podría buscar una entrada, pero el precio sí que dio una entrada, pero no dio muchos VIPs, no dio mucho movimiento, no produce mucho movimiento, porque esta semana también ha sido bastante volátil por las noticias de alto impacto. Entonces vamos a estudiar dónde fue la entrada. Aquí se encontraba el precio, un impulso alcista, fíjate, bastante amplio, ¿de acuerdo? Y luego aquí el precio formó una estructura, una zona. Aquí fue la ruptura de esta zona de oferta. Y ya sabes, cuando el precio rompe algún nivel importante, en mayoría de los casos el precio vuelve a testear el nivel roto, ¿de acuerdo? Entonces yo aquí esperaba un movimiento alcista, pero el precio rompió esta zona y fui a testear la tendencia alcista que el precio estaba formando. Bien, pero fui simplemente un testeo. Luego el precio empezó a formar otro impulso alcista, aunque no duró mucho, pero sí que el precio dio una entrada, y dio una entrada con un ratio de riesgo-beneficio 1,1 más o menos. Bien, entonces aquí era el precio donde cuando yo compartí el análisis más o menos. Entonces el precio fui para abajo a testear esta línea y formó una excelente corrección. Si vamos a marcar una corrección, es la temporalidad H1, ¿de acuerdo? Entonces vamos a marcar la corrección. Pues aquí fue la corrección más o menos. Aquí cuando el precio rompió la corrección, aquí fui en la entrada. Ya sabes, cuando el precio se cierra encima de la corrección, encima de la línea que tenemos marcada, ya podemos entrar en el mercado poniendo stop loss abajo de los últimos niveles y el take profit el próximo nivel importante. Según mi experiencia, el precio tocó el primer nivel importante y luego empezó a bajar con mucha fuerza. Fíjate, aquí está el primer nivel importante. Puedes identificar tú también. Fíjate, aquí un nivel importante, y aquí el precio estaba teniendo rechazos, luego aquí y luego aquí y luego aquí. Fíjate, eran 5 o 6 sitios donde el precio llegó y tuvo rechazos. Entonces esto era un nivel importante donde el precio podría haber llegado y tenido rechazos, y es lo que pasó. El precio tocó, más o menos tocó el precio, luego empezó a bajar con mucha fuerza. Ahora estamos viendo que el precio
está testeando otra vez la línea de tendencia alcista de H4. Entonces aquí podemos esperar otro rechazo. Si te fijas, es una zona también, es una zona de demanda, el precio puede tener rechazos, pero no podemos entrar directamente en el mercado. Vamos a analizar algo, a veces el precio nos da una entrada, pero hay que esperar con mucha paciencia, no podemos entrar directamente aquí. Aquí si marcamos la corrección, pues fíjate, aquí es otra corrección, ¿vale? Otra corrección que el precio estaba formando, y aquí está testeando esta zona de demanda. No podemos entrar aquí directamente, tenemos que esperar que el precio aquí tenga rechazos, luego que vaya a subir otra vez, bien, y cuando si el precio rompe esta corrección que tengo marcada, se puede entrar en el mercado buscando el próximo nivel importante y colocando el stop loss abajo de los últimos niveles, y de esta forma se opera. Hay veces tenemos el próximo nivel muy cerca, entonces tienes que estar atento. No puedes entrar al mercado y luego olvidar de tus entradas. No, esto es imposible. Sí que cuando tú ves que el precio haya ya roto un nivel importante, luego puedes cambiar tus stop loss a tu favor o a break even, y luego sí que te puedes olvidar porque ya tienes parámetro puesto, la entrada sin riesgo, entonces ya puedes dejar el mercado que haga sus cosas. Entonces aquí fui la entrada del Eurocard, que dio unos casi 75 pips, poniendo un stop loss de 40 pips más o menos, que es un ratio de riesgo beneficio 1,1 y medio. Yo personalmente esperaba más movimiento. Bien, pero ayer fue un día muy volátil en el mercado, con muchas noticias de antes de ayer del CAD también, y luego ayer de más pares. Entonces el precio no movió como yo esperaba, de acuerdo. Así que sí que dio una entrada exitosa, pero no movió como yo esperaba, y es lo que pasa en el trading. Hay veces el precio te da los pips, más pips lo que tú imaginas, de acuerdo, y hay veces el precio no te da el movimiento que tú esperas. Así es el trading, así tenemos que aceptarlo, no hay otra cosa. No siempre podemos esperar el mismo movimiento en todas las entradas, en todos tus análisis. En algunas entradas el precio te dará más pips, en otras entradas el precio te dará menos pips. Es lo que hay en el trading. Tú tienes que manejar bien tus entradas, tus ganancias tienen que ser más que tus pérdidas, y ahí donde está la rentabilidad, ahí donde está el secreto de los gráficos y de los mercados financieros. Fíjate aquí, ahora si vayamos en la temporalidad H4. Bien, si tú ves que el precio rompe abajo de esta línea, abajo de esta tendencia alcista que el precio está formando, entonces lo ideal sería dejar de buscar compras y enfocar en buscar ventas. Por ejemplo, aquí puedes marcar una línea. Si vamos a empezar desde aquí, bien, el precio puede formar otro impulso bajista, entonces tienes que esperar que el precio rompe abajo de esta de tendencia alcista de H4, y luego que vaya a hacer una corrección. Entonces marcamos la corrección en alguna temporal pequeña y luego buscar una venta. Así que aquí hay posibilidades de buscar entradas en ambas direcciones, de acuerdo. Podemos esperar un movimiento alcista también y un movimiento bajista también. Tienes que aplicar las mismas reglas en ambas direcciones, y así puedes operar, puedes buscar entradas en cualquier dirección, de acuerdo. Pues así fue el Eurocard que yo compartí el análisis con mis alumnos, y así fue el USD que te acabo de explicarte, un estudio completo de temporalidad diaria. Ya hemos visto los niveles que el precio estaba formando, máximos bajos y mínimos bajos, y luego en H4 la estructura que el precio había formado aquí, ya te expliqué con todos los detalles. Puedes aplicar los mismos detalles, las mismas reglas de diferentes formas, de acuerdo. No es necesario que cuando la próxima vez tú vayas a operar vas a encontrar la misma estructura. No es posible, prácticamente no es posible. Hay veces las estructuras son totalmente diferentes, entonces tú debes saber de qué forma tienes que aplicar tus reglas, de qué forma tienes que aplicar este patrón, tienes que operar este patrón o esta estructura, y cómo tienes que tomar las confirmaciones. Si tú hayas ganado bastante experiencia, bastante confianza con los gráficos, yo te lo puedo asegurar que no tendrás dificultad de operar cualquier patrón,
cualquier estructura. Hay veces yo opero alguna estructura, algún patrón y es nueva para mí, pero como las reglas son las mismas, encima he operado cientos de patrón, cientos de estructuras, entonces yo sé que cualquier patrón, aunque tiene el formato, tiene la cara diferente, pero al final las reglas son las mismas y es lo que está haciendo el mercado siempre. ¿De acuerdo? Pues así está el vídeo de hoy. Espero que te haya ayudado algo el vídeo de hoy. Estaré haciendo más vídeos con más temas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.